El Señor está con nosotros. El Señor es grande y maravilloso. El Señor siempre ha estado con nosotros, siempre a cada momento, a cada instante. Vamos a hacer una oración, hermanos, pidiendo que el Señor se manifieste aquí, que su Espíritu me acompañe en esta prédica que se va a hacer. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Santísimo Señor. Envía tu Espíritu Santo, Señor, Padre Santo, para que tome el control de los ambientes. Para que sea tu Espíritu Santo el que esté dando el mensaje, Señor. Para que sea tu Espíritu Santo el que esté hablando, Señor, Padre mío, Dios Todopoderoso. Abre, Padre Santo, nuestro entendimiento, Señor, Padre Santo. Que haya profundidad en este mensaje, Señor. En el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Les voy a pedir, hermanos, que si por favor vamos a sus Santas Escrituras y vamos al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas. Gloria a Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 15. Gloria a Dios, aleluya. Palabra de Dios santa y verdadera. Lucas 15, versículo 4, del 4 al 6, hermanos. Esperemos que todos estén con su lectura, para que todos estemos en una misma sintonía con el Señor. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor en Lucas 15, versículo del 4 al 6. Dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone en sus hombros gozoso, y al llegar a su casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Amén, gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. El fin de este mensaje, hermanos, es nuevamente mostrar una parte, pero igual grandiosa, de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo como pastor grandioso. Y aparte, espero que pueda mostrar, cuando yo estaba leyendo esta fracción de la lectura, hermanos, sentí un gran gozo cuando lo leí. Y yo pienso que el Señor Jesús, aquí en esta lectura, Él estaba lleno de gozo, de alegría. Le gusta sentir dar ese amor por sus ovejas. Entonces dice, me voy a permitir leer nuevamente la cita bíblica, que es Lucas 15, del 4 al 6. Dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas y no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Esta es la cita bíblica, hermanos, pero de esta cita bíblica solamente me voy a tomar el versículo 5, que dice: y cuando la encontró, la pone sobre sus hombros gozoso. ¿Sí? Entonces la oveja se descarría, se va, ¿sí? Y el Señor va atrás de su oveja. Y a lo mejor la oveja estaba cansada por andar ahí vagando por el desierto. Y el Señor Jesucristo se compadece de ella, y cuando la encuentra, me imagino que la ve cansada, y la toma entre sus brazos y la pone al hombro y se la lleva caminando. Dice el Señor: yo te voy a ayudar para que tú no tropieces. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. El Señor estaba contento, hermanos, gozoso, porque había encontrado a su oveja que se le había perdido. Gloria a Dios. Imagínense, este Dios tan glorioso, tan grande, contento, gozoso por esa oveja que se había perdido, hermanos. Es algo significativo, es de llamar a mí la atención el gozo del Señor. Muchas veces, a veces pensamos
que el ser cristianos es estar tristes, es estar apagados. Es como si estuviéramos, como no gozamos completamente del mundo que está allá afuera, eso nos hace entristecer, hermanos. Si no, nosotros cuando estamos con el Señor, cuando nos estamos gozando con el Señor, tenemos que estar gozosos, alegres, ¿sí, hermanos? Hay veces en que a veces la gente que está afuera no entiende y a veces nos dice, vamos a ir a tal parte. No, yo no puedo, porque el domingo es día del Señor. ¿Cómo? ¿Y todo el día? ¿Y qué hacen? Leemos la palabra, y eso así. Y sienten que nosotros nos amargamos por ese simple hecho de que nosotros nos gozamos más estando aquí en la presencia del Señor. Entonces, pero a veces también, porque algunos hermanos también hay, no ha de faltar algún Alejandro que también, oye, vamos a tal parte. No, pues, no puedo ir porque tengo un ministerio que cumplir. No, hermanos, tenemos que estar siempre gozosos cuando venimos aquí con el Señor. Nosotros estamos ganando más estando aquí con el Señor que perdiendo, hermanos. No perdemos nada, estamos aquí. Nosotros encontramos ese gozo con el Señor. Y la gente de allá afuera no entiende y nunca va a entender. Y no queremos que nos entiendan, simplemente que queremos que ellos vean ese gozo, que nosotros estamos aquí en la palabra del Señor. Y aunque estemos aquí todo el domingo completo, siempre tenemos que estar llenos de gozo. A veces ya las fuerzas ya nos flaquean, ya en la tarde ya estamos así, pero tenemos que estar siempre gozosos porque el Señor estuvimos en esa intimidad con el Padre. Y el Padre se goza, hermanos, se ríe, el Padre se goza. Imagínense qué gozo ver al Padre que está contento. Y entonces vamos a empezar a descubrir algunos detalles de este pasaje, hermanos. El amor de Jesús no es de mero sentimiento, sino activo y energético, hermanos. Nuestro Señor Jesús siempre está así, activo, energético, hermanos, contento. Es un amor inquiridor, que va tras la oveja, que no sabe cómo volver al redil, que está y que anda descarriada. Inquiridor, y yo dije, bueno, ¿qué significa inquiridor? Que cuestiona, hermanos. Muchas veces, a veces nosotros también, sí, el Señor Jesús va contento a buscarnos, pero también yo creo que en parte nos cuestiona. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te has ido? Es que son muchas horas, es que piden mucho y muchos hermanos se van. Nosotros, hermanos, yo estaba viendo hoy en día que ahora que tengo la oportunidad de platicar con mis hermanos que se van a bautizar, y les decía yo a unos hermanos, cuando Dios te llama, cuando Dios te dice ven, cuando tú te bautizas y aceptas al Señor Jesucristo, el Señor no te llama para que vengas a sentarte nada más. Decía el pastor el día domingo que a veces implícitamente el Señor dice ven a servirme, pero no dice directamente, sino que el Señor cuando te llama, no te llama para que estés sentado ahí en las bancas y digas gloria a Dios y amén. El Señor quiere que tú sirvas. Aunque el Señor no está esperando que tú sirvas, porque nosotros lo más que hagamos, pues no podemos hacer gran cosa. Pero el Señor te llama y quiere que tú le vengas a servir. ¿Sí? Entonces tenemos que servirle con ese gozo, con esa alegría. Y entonces, a veces cuando nos bautizamos y decimos, ¿cuál es el siguiente paso? Pues servir. Y resulta que mucha gente dice, no, pues yo mejor prefiero hacer un paso para atrás. Porque tienen ese temor de servir, hermanos. Entonces el Señor cuando nos llama para servir, para estar aquí activos con Él, porque tenemos que estar gozosos en su servicio de Él. Es un amor ferviente que le hace abandonar todo. El Señor abandona todo. Y yo todavía, hermanos, no alcanzo todavía a dimensionar que el Señor abandona todo por uno de nosotros, por usted. Y algo más grandioso, hermanos, fíjese, algo más grandioso que a veces no nos damos cuenta. Este libro, la Biblia, fue escrito no es por usted. Fue escrito para mí, este libro. Imagínense que alguien dedique esta obra tan grandiosa para usted. Imagínense cómo podemos que decir gloria a Dios, aleluya. ¿Sí? Entonces, a veces el mundo no comprende. El mundo comprendiera por qué tan gozoso, por qué tan entregado, porque este libro fue escrito para mí. ¿Sí?
está dedicado para mí. ¿Sí? Entonces, hermanos, ayer lo comentaba, si nosotros no tomamos realmente conciencia, esto vendría siendo tinta y papel. Pero cuando nosotros empezamos a vivir la palabra del Señor, cuando empezamos a vivir sus promesas, cuando igual lo sentimos ya parte de nuestra vida, ya deja de ser tinta y papel. Es nuestro libro. Nosotros estamos usando lo que se hizo para nosotros. Imagínense la grandeza del Señor, el amor que tiene el Señor para cada uno de nosotros, que escribió este libro para usted. Gloria a Dios, imagínense, grande es nuestro Señor, alabado sea nuestro Padre, Dios Todopoderoso. Entonces, el amor del Señor es ferviente, es con gozo, con alegría. Entonces, aquí vemos unos detalles, hermanos. Dice que Él busca hasta que haya. Él no se cansa de buscar, hermanos. Él busca y hasta que haya. Y está busca y no se cansa, no se fatiga. Y a veces nosotros nos resistimos y no queremos y nos escondemos. Y escuchamos la voz del Señor. Y allá nos está llamando. Nos llama el Señor y nosotros por acá. ¿A dónde? ¿A dónde? Pero bien sabemos dónde esto nos está llamando. Pero el Señor nos sigue buscando. El Señor no se cansa y siempre nos está llame y llame. Aunque le voy a repetir, nosotros a veces nos vamos por el otro lado contrario, pensando que escuchamos allá la voz del Señor. Pero hacerlo somos conscientes, hermanos, porque ¿cuánta gente sabe que realmente Jesús les está hablando? Y a veces hasta tiene ese temor de escuchar la palabra del Señor. Por eso a veces no abren las puertas, porque tienen ese temor, porque ya tienen conciencia, dicen, sí, hay alguien que me está buscando, hay alguien que me está hablando. Entonces el Señor busca y busca y hasta que haya, hermanos. Amén. Hasta que nos haya. A nosotros, ¿cuánto tiempo tardó a nosotros el hallarnos? ¿Sí? A mí pues, tardó bastante tiempo. Ya le hice yo caso ya cuando estaba yo al final de mis días. Pero qué bueno que, gloria a Dios, alcancé todavía a encontrarlo. Y me gozo en el Señor. Entonces dice, obsérvele cómo sus ojos, su corazón y todas sus facultades van tras la oveja perdida. Hermanos, Él pone toda su atención, pone todo su pensamiento. Cuando nosotros nos concentramos en algo, hermano, ponemos nuestro pensamiento, nuestra mirada en lo que realmente en lo que queremos obtener. Pues Jesucristo así es. Él pone toda nuestra atención en nosotros y nos está llamando. Imagínense, hermanos, qué gran bendición que el Señor esté ahí llamándonos a cada instante. A lo mejor muchos de nosotros queremos que venga esa voz, que salga esa voz como trompeta y resuena y que diga, Alejandro, te estoy hablando. Pero no es así. A veces viene con una voz temblorosa, que puede ser como la mía, y les dice, Cristo te ama, Cristo te llama. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que hacer caso a esa voz, hermanos. No esperemos escuchar. A veces nos pecamos de esa grandeza, de esa vanidad y decimos, yo quiero que Dios me hable. Pero a veces Dios nos habla a través de otras personas. Tenemos que escuchar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él pone toda su atención, su mirada, su pensamiento en nosotros, en salvarnos. Él quiere que nadie se pierda. Él quiere que estemos con Él. Él se goza con nosotros. Dice, no hay gozo en su rostro, sino ansiedad por la descarriada. Él encuentra ese gozo, hermanos, hasta que nos encuentra. Mientras que nosotros andamos acá despistados, Él se preocupa por nosotros. Y dice, ¿cuándo va a regresar? ¿Cuándo va a venir? Y nosotros ni siquiera nos damos en cuenta. Pero cuando nos encuentra el Señor, entonces se llena de gozo. Su rostro se alegra, sus ojos, aunque Dios es espíritu, pero nosotros hablamos a Él, nosotros hablamos de sus ojos y de su rostro para que nosotros podamos entender el gozo que tienes del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dice que no hay titubeo en su mente, no le importa el peligro del camino, ni su largura, ni la oscuridad de la noche. Prosigue hasta hallar la oveja perdida. Hermanos, el Señor va siempre con nosotros. A veces nosotros lo llevamos por esos caminos tan sucios, tan pecaminosos, esos caminos de oscuridad. Y sin en cambio el Señor ahí va tras de nosotros. Ahí va el Señor, esperándonos y nos está hablando. Hermanos, qué glorioso es el Señor.
Qué grande es tu Señor. Imagínense que realmente la gente que está allá afuera, la gente que le hemos hablado de Dios, entendiera esto. Pero Dios dice, Dios sabe hasta cuándo nos va a hacer entender. Él está en sus planes, en sus proyectos. Nosotros, gloria a Dios, que nosotros aquí estamos obedeciendo la palabra del Señor. El Señor no guarda rencor en su corazón. Los descarriados de la oveja los descarríos de la oveja le cuestan muy caros, pero lo consideran como nada con tal de que pueda hallar. Entonces el Señor, nosotros a veces cuando nos descarriamos le costamos algo al Señor, entonces, pero Él no se fija en eso. Él lo que quiere es hallarla. Él lo que quiere es que regrese esa oveja. Entonces nosotros tenemos que entender el ministerio del Señor Jesucristo como nuestro pastor. Gloria a Dios. Pero también el Señor nos dice que a pesar de todo ese amor que tiene, que se desborda sobre cada uno de nosotros, dice: no pensáis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para hacerla cumplir. Entonces el amor del Señor sí está sobre nosotros, está derramándose el Señor, pero el Señor dice en ese amor: sí, he venido, pero he venido también para que ustedes cumplan la ley. Entonces si nosotros nos quiere llamar, no nos va a consentir y decir que hagamos ese tipo de caprichitos, que hagamos pucheros. No, el Señor va con nosotros y se llena de gozo, pero quiere que el Señor quiere gente sincera, gente que realmente esté contenta con su palabra, con su presencia. El Señor por eso vino. Y dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida al rescate por muchos. Entonces el Señor también nos muestra ese amor, porque dice: yo no vine a que ustedes me sirvieran. Imagínense, el Señor no viene a que nosotros le sirvamos, hermanos. Qué profundo es esto. Lo que pasa es que a veces lo decimos: el Señor vino a servirnos. El Señor está aquí para servirnos. Gloria a Dios, aleluya. Imagínense qué palabras del Señor que a veces las pasamos por alto, pero el Señor vino a servirnos. Tan grande, tan grandioso. Imagínense, el Dios de la creación, y dice: estoy aquí para servirte. Es el ministerio del Señor tan grande. Pero Él les dijo: y es necesario que también otras ciudades anuncien el evangelio del reino, porque para esto he sido enviado. Entonces el Señor por eso ha sido enviado para eso. Pero de todos modos, cuando nos encuentra a nosotros, nos pone bajo sus hombros y va gozoso con nosotros, hermanos. Entonces el Señor sí viene a buscar a esa oveja perdida, pero también nos señala cuál es el camino, cuál es la conducta que nosotros tenemos que seguir, hermanos. Y también nos advierte: el ladrón no viene sino para hurtar y matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sí, entonces el Señor también nos previene del enemigo. El Señor también te dice: mira lo que te puede suceder. ¿Sí? El Señor es la vida, es el camino, hermanos. Gloria a Dios. Y dice también, hermanos, que el Señor no vino, dice, porque el Hijo del Hombre porque el Hijo del Hombre nos vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a buscar lo que estaba perdido, hermanos. Pero cuando lo encuentra, lo pone bajo sus hombros y camina gozoso. Gloria a Dios, hermanos. Dios es grande, nuestro Dios es poderoso. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo lo juzgo, porque no he venido ya a juzgar al mundo, sino para salvarlo. Entonces, hermanos, tenemos que escuchar la palabra del Señor. Entonces el Señor viene con su amor, viene con gozo, con alegría, pero también nos está señalando, hermanos, las verdades que tenemos que seguir. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, el Señor nos halla, y cuando nos halla, nos pone sobre sus hombros. Dice, el hallazgo, cuando lo ha encontrado. Entonces, cuando Él dice: los he encontrado, porque ya nos halló el Señor, ya nos vio. La coge con firmeza, con firme apretón, lleva su peso, no la arrastra como una cuerda, sino que la lleva sobre sus hombros con comodidad.
pero para que vayamos cómodos. Imagínense qué glorioso es el Señor, que nos pone cómodos, cómo nos cuida el Padre, el Señor Santísimo, que es glorioso y grande. Gloria a Dios. Seguimos viendo parte del Señor. Y dice, cada paso es el favor de su oveja. El Señor nos lleva cargando, pero cada paso es el favor de su oveja. Cada paso, hermano, nos acerca al reino del Señor. Cada paso que el Señor nos da, nos acerca al redil. Tiene que andar penosamente todo el largo camino que la oveja ha recorrido por sus tantos desvarió. Porque tanto se desvarió. En cambio, la oveja es llevada sobre los hombros sin ningún esfuerzo de su parte. Entonces el Señor nos cuida. Cuando el Señor nos encuentra, nuevamente nos trae. Hermanos, imagínense qué glorioso sería que así nos trajera el Señor, cargando siempre con ese gozo. Pero imagínense que el Señor todavía nos encontrara y nosotros nos negáramos a regresar. Que nosotros nos quedáramos ahí, no queriéndole o escuchar al Señor. Pero el Señor todavía nos trata con ese amor y nos llama y nos trae. Nos trae como ese buen pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? Esto es lo que a mí me gustó esto, hermanos, porque imagínense, dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hermanos, si usted hoy no tiene para pagar la renta, no se preocupe, hermanos, porque está a punto de vivir la misericordia del Señor. Si usted no tiene dinero para el día de mañana para la comida, no se preocupe, hermano, porque está a punto de vivir la misericordia del Señor. El Señor está siempre viendo por nosotros. Jehová es mi pastor. Si yo soy oveja, el Señor es mi pastor. ¿Sí? Cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros y se va gozoso. El Señor está preocupado por nosotros. Quiere que nosotros vivamos, que comprendamos y decimos, hermanos, si Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y creo que ya el pastor les habló de esto. ¿Cuáles son esos delicados pastos donde me hará descansar? Y el Señor nos lleva. Si Él es mi pastor, si yo reconozco que Él es mi pastor, entonces yo soy la oveja. Amén. Soy oveja de Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido su furor contra las ovejas de tu prado? A veces nosotros le protestamos al Señor, pero el Señor siempre está amoroso con nosotros. Tenemos que confiar en Él, en su misericordia, vivir su misericordia de Él, hermanos. Y dice, he aquí yo envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El Señor va con nosotros, hermanos. Cuando el Señor va con nosotros y ve que está ahí el valle de sombra y de muerte, y ve que está ahí el peligro, jamás el Señor nos va a decir, no pasemos por ahí, vamos por otro camino. No, el Señor nos va a decir, pasemos, yo voy contigo. Y nosotros tenemos que ir con Él. No importa por lo que estamos pasando, hermanos, el Señor está con nosotros. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tener sentir ese glorioso acompañamiento del Señor. Entonces, hermanos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Tenemos que entender que realmente nosotros somos sus ovejas, reconocer que somos sus ovejas. Gloria a Dios. Cada paso es de su oveja es a favor de Él. Tiene que andar penosamente ese largo camino que la oveja recorrió. Hermanos, pero si la encuentra su oveja perdida, lo pone bajo sus hombros y la lleva gozosa. Y la lleva al redil. Y cuando llega al redil, el cielo es el redil de Cristo, hermanos. Gloria a Dios. Jesús nos conduce todo el camino hasta llegar ahí. Jesús quiere que otros se regocijen por el cumplimiento de su misericordia y propósito. Su misericordia es grande, hermanos. Un pecador puede hacer regocijar todo el camino. Un pecador puede hacer regocijar todo el camino, hermanos. Cuando Jesús nos encuentra y nos hace volver, tenemos que regocijarnos, hermanos. Tenemos que estar con Él gozosos. Y el Señor está gozoso porque nos ha encontrado. El Señor encuentra a su oveja, la pone bajo sus hombros
y la lleva caminando a Dios. Y cuando el Señor nos encuentra, aprendemos una lección, hermanos, una lección de la que hemos visto, de perseverar hasta que las almas son salvadas. Tenemos que perseverar hasta que las almas sean salvadas. Pacientes con las almas recién llegadas, hermanos. De ánimo, con la esperanza de la reunión en la gloria de aquellos por los cuales trabajamos para gozo de Cristo y de los pecadores, hermanos. Porque también es gozo de Cristo, pero también es gozo de los pecadores. Cristo es un pastor, es el buen pastor que puso su vida por las ovejas. El gran pastor que fue sacado de entre los muertos. El príncipe de los pastores que vendrá otra vez. El pastor de las ovejas. El pastor de las ovejas que las junta con sus brazos y las lleva en su seno. El pastor de Israel. El pastor que encuentra a su oveja, la pone bajo sus hombros y gozoso se la lleva. Gloria a Dios, hermanos, aleluya. Porque el pastor no lleva a las ovejas delante de sí, ya que fue bastante fuerte y lista para perderse. Entonces, si la oveja fue bastante lista para perderse, en primer lugar, porque aunque el desierto es bastante grande para perderse, no tiene suficiente ciencia para ir por el camino recto. Nosotros, hermanos, siempre vamos a depender del Señor. Por más estudios que tengamos, por más ciencia que tengamos, hermanos, nosotros siempre vamos a necesitar del Señor. Por más dinero, por más bienes que tengamos, siempre vamos a necesitar del Señor. Siempre vamos a necesitar de su misericordia. ¿Sí? Entonces siempre necesitamos de ese pastor que siempre está con nosotros. En segundo lugar, porque probablemente la tonta oveja se había cansado. Por eso muchas veces nos encuentra, porque a veces nos cansamos y nos quedamos ahí. Pero si fuera por nosotros, seguiríamos todavía andando. Pero el Señor nos encuentra. Bastante andaba perdida, bastante andábamos perdidos. La gente se fatiga en vano, hermanos. Imagínense, es una fatiga, la preocupación, los desvelos. Yo hoy cuando volteo yo para atrás y veo, dice uno, yo contemplo la misericordia del Señor, porque el Señor siempre estuvo conmigo, me proveyó. Pero yo volteo y digo, si yo hubiera sabido que el Señor estaba ahí conmigo, que era la misericordia del Señor, cuántas tristezas, cuántos corajes, cuántas amarguras yo me hubiera ahorrado. Porque el Señor, cuando nos llama, hermanos, no te va a decir, ya vas a dejar de sufrir, ya no te va a pasar nada. No, hermanos, a lo mejor hasta vamos a sufrir más, pero la única diferencia es que vamos a saber que no estamos solos. Y no tenemos por qué caer en preocupación, no tenemos por qué caer en tristezas, en amarguras, porque el Señor está con nosotros. Entonces cuando uno voltea y dice, ya pasé, y el Señor de todos nos hubiera dicho, afuera el Señor hubiera estado con el Señor y dice, no, tú de todos modos tenías que pasar. Pero uno dice, pero pasé mucho llanto, mucha amargura, mucha tristeza. Y si hubiera estado con el Señor, yo hubiera pasado tranquilo, con gozo, sin tanta preocupación. Y a veces así nos preocupamos por las cosas, hermanos. Pero nosotros tenemos que sentir que el Señor es nuestro pastor, que el Señor está con nosotros, que el Señor nos lleva. Entonces, a veces ese cansancio, ese cansar del mundo no nos tiene que afectar a nosotros. Nosotros tenemos que vivir con gozo, con alegría, hermanos, dejando todas las preocupaciones al Señor. Yo tengo la gran dicha de que antes, todavía hace como un año, puedo decir, pero hace poco a poco me fui dejando de preocupar por algunas cosas, por la salud. Señor, aquí está, yo te entrego mi salud. Ya no hago yo filas en las clínicas, ya no hago yo filas en los laboratorios, gracias a Dios. Señor, aquí está, yo confío en ti. Señor, aquí está mi vida. Ya no me preocupo por las cosas que se puedan perder, las cosas materiales. Si tú me las vas a quitar, Señor, bien, yo tengo que estar en paz, tranquilo, contento. Y si tú me las quieres dar, Señor,
Gracias. Gracias, Señor, Padre mío, porque me sigues dando. Y gracias, Padre Dios, por lo que tú todavía no me has dado. Por algo ha de ser, Señor Padre Santo, por algo. Porque a lo mejor si yo deseo algo, eso mismo me puede perder, me puede alejar del Señor. Entonces, cuando nosotros nos sentimos ovejas, cuando el Señor nos lleva por sus hombros y sentimos que vamos en sus hombros, entonces se quitan todas esas fatigas que el mundo nos da, hermanos. Y a veces hasta en el rostro se ve, hermano, se ve en el rostro, pero tiene que ser un rostro fingido. Porque, por ejemplo, cuando nosotros nos venimos el domingo, ponemos la ropa del domingo y ponemos la cara del domingo también. La postura del domingo y ponemos la ropa, la cara y la postura y el caminar del domingo. No, hermanos, tenemos que vivir eso realmente en gozo todos los días, a cada momento, a cada instante, que ese sea el compromiso de nosotros, de estar así siempre con ese gozo. Aunque estemos pasando por lo que estemos pasando, gloria a Dios, estamos probando la misericordia del Señor, ¿sí? Entonces, cuando yo estaba leyendo esto, me llené de gozo, de alegría, porque vi esa cara del Señor, esa cara de mi Dios sonriendo, riéndose y diciendo: yo quiero que tú seas feliz, que estés contento, que estés con gozo, con alegría. Despégate del mundo, quítate esos apegos del mundo y gózate en mi gracia, gózate en mi misericordia, porque yo soy el buen pastor, y el buen pastor por su vida da por las ovejas. Oh, aleluya, gloria a Dios. Hay alguien que se está preocupando por mí, hermanos. Ya no me debo preocupar. Ay, que me dieron carta de repudio. Ni modo, mientras que no sea mi Señor, yo sigo adelante, ¿sí? Que me reprobaron, que me insultaron, gloria a Dios, adelante. Yo sigo adelante. ¿Por qué? Porque el Señor va conmigo. Yo voy en los hombros del Señor. Aleluya. Entonces uno tiene que empezar ese proceso, hermanos. Uno quisiera decir: ya estoy en ese proceso, pero bien encargado. No, hermanos, vamos en ese proceso. Yo voy en ese proceso agarrándome de la mano del Señor, no preocupándome solamente por hacer su voluntad del Señor. Entonces, hermanos, tenemos que estar nosotros gozosos, tenemos que estar contentos con el Señor, sentirnos amados, hermanos. No estamos solos, el Señor siempre está con nosotros. Y el Señor, si nosotros le ponemos nuestras vidas, si nosotros ponemos todas nuestras actitudes en el Señor no nos va a abandonar. El Señor tiene palabras de fidelidad, el Señor tiene palabras de amor. Y entonces encontramos, hermanos, en la Biblia muchas frases, hermano, que Dios nos ha dado, muchas palabras que Dios nos ha dado, y tenemos que sentirnos grandes, hermanos. Pero buscar también, hermanos, cuando uno lee la Biblia, hermano, ahí está la promesa del Señor. Y ahí está la promesa bien ferviente. Y la leemos y nos llenamos de gozo. Oh, Señor, Padre mío, qué gran promesa tú tienes para mí, Padre Santo. Pero también hay un deber. También tenemos que cumplirle al Señor, ¿sí? Entonces, está ahí la gran promesa ahí que está el Señor. Pero ¿cuál es ese deber que nosotros tenemos que poner, hermanos? Y entonces, además, queremos gozar de la promesa del Señor, queremos aferrarnos a la promesa, pero también tenemos que poner cuál es el deber que el Señor nos quiere dar. Entonces, es muy importante cuando nosotros nos ponemos a leer la Biblia y leemos el capítulo de la Biblia, y nos llena ese versículo y lo subrayamos, y a veces hasta lo escribimos y lo ponemos por ahí en una parte donde nosotros nos estamos recordando, y nos llenamos de ese gozo, hermanos. Es la promesa del Señor. Pero también, ¿cuál es ese costo de seguir al Señor? ¿Cuál es ese gozo de nuestra paz? ¿Cuál es ese costo de nuestra paz, de nuestra felicidad? ¿Cuál es ese costo, hermanos? De estar en paz, tranquilo. Yo también he aprendido que, por ejemplo, cuando el Señor nos lleva, cuando el Señor nos encuentra, nos pone sobre sus brazos y vamos sobre su hombro y vamos caminando, nosotros tenemos que despreocuparnos. Hoy en día usted prende hoy la televisión y las noticias y pura muerte, hermanos, pura muerte, puro asesinato, pura violencia. Ayer
Me preocupé por un momento porque dije, todo está en las manos del Señor. Estaba yo viendo la noticia de que a 2 niños de 9 años, 2 gemelitos, los habían asesinado, los mataron. Y decía la persona, en México, diario, está la estadística de que diario a 7 niños asesinan, diario. Entonces uno dice, 7 niños, pues se me hace la cifra muy elevada, porque todavía si murieran, pero son asesinados. Son niños que se asesinan. Entonces uno como padre se preocupa, pero cuando uno deja todo en las manos del Señor, ¿sí? Uno no puede andar detrás de los hijos siempre cuidándolos, pero sí, el Señor Jesucristo sí puede estar detrás de ellos siempre cuidándolos. Entonces uno cuando tiene un padre y uno se preocupa, porque yo nomás tengo un hijo, y si llega a pasar algo, ¿yo qué voy a hacer? No, entonces ya también me quité también esa carga, hermanos. El Señor lo va a cuidar. Y entra uno en esa paz, en esa tranquilidad. Y uno tiene que entrar así, en condenar, decirle, Señor, aquí están mis hijos. Yo no puedo andar tras de ellos, pero sí tú puedes estar detrás de ellos, Padre. Tú también, Padre mío, Dios Todopoderoso, porque tú eres ese pastor, Padre mío. Todos somos ovejas. A veces, una vez, ojalá, yo creo que muchos aquí han tenido ya la experiencia de cuando tienen una ovejita, si la han tocado, es dócil, tierna, y se deja acariciar, y está tranquila la ovejita. Pero por ejemplo un cabrito, usted quiere tocar un cabrito y es muy nervioso el cabrito, entonces no se deja. Nosotros tenemos que ser esas ovejas, porque a lo mejor el Señor dice, esta ovejita a lo mejor me salió un cabrito o cabrito. Entonces tenemos que ser esas ovejas. El Señor encuentra a su oveja, la pone bajo sus hombros y va gozoso con ella. Gloria a Dios, hermanos. Realmente esto a mí me llena de mucho gozo, porque el Señor es ese gran pastor que nosotros queremos, que nosotros necesitamos, hermanos. Nosotros tenemos que ser esas ovejas dóciles, tenemos que ser esas ovejas que se engrandecen, que cuando dice el Señor, mis ovejas escuchan mi voz y reconocen mi voz y se acercan. Entonces cuando el Señor nos llama, tenemos que saber que el Señor nos está llamando. A veces, hermanos, hay 3 voces aquí en la tierra: la voz de Dios, también la voz del enemigo y también nuestra voz, hermanos. A veces también nosotros estamos opinando. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé ese espíritu de discernimiento para saber cuál es realmente la voz del Señor, ¿sí? Para estar siempre con Él, para seguir, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que llenarnos de gozo, hermanos. Yo me lleno de gozo porque el Señor me encontró, me puso bajo sus hombros y se fue caminando con gozo. Es un gozo que a mí me da gusto, hermanos. Aunque también se ve que el Señor tiene ese carácter y esa firmeza también para llamarnos la atención. Pero mientras que llegue este momento, hoy yo disfruto del amor de Dios. Hoy yo disfruto de su misericordia. Entonces, que cada momento, hermanos, estemos disfrutando de la alegría de estar con el Señor. Que nosotros entreguemos nuestras vidas, que entreguemos nuestra mente, que entreguemos nuestra voluntad del Señor. Y que no nos dejemos, también que nosotros tampoco no podemos despreocuparnos. Tenemos que también hacer nuestra labor con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra pareja. Pero sí tenemos que confiar más en el Señor. Tenemos que estar pendientes de su palabra, gozarnos, hermanos. Esto es un mensaje que a mí me gustó mucho, y aunque ustedes no lo crean, hermanos, hay pasajes que a veces yo los leía, los he leído y no encontraba yo el verdadero mensaje. Nuevamente, cuando leí otra vez este mensaje, vi la misericordia del Señor y comprendí la misericordia del Señor. Entonces, cuando el Señor encuentra a su oveja, la pone bajo sus hombros y va caminando, es misericordia del Señor. Entonces entendí lo que es la misericordia del Señor y me dio gran gozo entender, hermanos. Y así hay muchos pasajes que a veces yo todavía cuando los leo todavía le pido al Señor, Señor, abre mis ojos para que yo pueda vislumbrar lo que tú quieres, para que yo pueda ver tu voluntad. Entonces, hermanos, este es el mensaje que yo quería transmitirles. Espero que ya estoy agarrando más tranquilidad, ya empiezo a hablar un poquito más tranquilo, ya no me pongo tan nervioso. Entonces espero que por lo menos ya el mensaje, pequeño pero corto, pero sí llegue ese mensaje.
de la misericordia de Dios, que somos sus ovejas. Si usted se considera hoy oveja, pase, dele gracias a Dios por ser nuestro gran pastor. Gloria a Dios, aleluya. Glorifica al Señor, alabe al Señor, porque nuestro Señor es grande, nos ama, nos quiere. Gloria a Dios, aleluya.